Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Alicia. Buen día, buen día. Oye, ¿sabes que le trajeron mamá doblado? No, pues, blanquito. ¿Cómo están? ¿Cómo le fue ayer en el Día del Estudiante en sus clases? Buen día, Licen. Muy buen día. ¿Cómo le fue, Claudia, ayer? Bien, un día normal. Pero le felicitaron los profes o no se acordaron. Ah, claro, nos felicitaron. Sí, nos felicitaron, pero igual pasamos clases normal. No, claro, porque en el programa está que hay que pasar clases. Claro, Sí. lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el caso mío, yo lo que hago es, bueno, dedicarle tiempo a conversar sobre esto porque hay cosas interesantes que se pueden aprovechar desde las asignaturas, ¿no? Y después ya en el tiempo que queda revisamos, ¿no? Algunas cosas y avanzamos. Hoy yo creo que hablaremos a partir de eso. ¿Leyeron ese texto que les envié? Sí, Alicia. ¿Qué les pareció? Este escritor es un escritor muy conocido, sobre todo de sus bisabuelos, abuelos y más allá. Hubo una época en que se le leyó mucho en América y en España. Por eso la gente mayor, o sea, gente de más de 60 años, lo, lo conoce. Lo conoce. Tuvo realmente mucha influencia con su poesía aquí en América. Bueno, ya tenemos 21. Creo que nuestro curso es de 30 y algo. A ver, vamos a revisar. ...23 tenemos... y nuestro curso es de 36, grande. O sea, nos faltan 13. Nos faltan 13. Bueno, pero a ver quién me habla del texto. De todas maneras, en otro momento vamos a hablar más del texto y eso, pero ¿quién me habla del texto? ¿Quién me habla de lo que leyó? Ese texto que les envié tiene el texto de Cavafis, pero tiene algunas reflexiones que yo hice para ustedes a partir del texto. Y ya lo vengo usando 3 años porque este texto, este documentito lo armé en el 18 cuando retorné a la universidad.
Yo creo que están medio dormidos ustedes con el frío, sí. Bueno, tenemos 23. Voy a descargar la lista. Bueno, ahí estamos, 23. Muy bien. ¿Quién puede ayudar en la moderación? Yo, Elisa, ¿lo puedo ayudar? ¿Quién me... Estefanía. A ver, Estefanía, un momentito, déjame darle entrada aquí a Alejandra. Ya. Bien. Ya estás, Estefanía. Ya, Elisa. Bueno, muy buen día. Comenzamos. Lo primero que quiero que revisemos, que necesito que revisemos, es la plataforma para ver cómo está la entrega de los parciales. Vamos a ver. Acá. Se ve, ¿verdad? Se está viendo, ¿no? Sí, Lisa. Ya, a ver. Bueno, 27. Estamos casi como estamos en la lista hoy. ¿Verdad? Nos faltan 9 por entregar. ¿Hay alguien aquí de los que no han entregado? ¿Alguien en clase de los que faltan por entregar? Para ver cómo los ayudamos con el plazo y demás. ¿Nadie? ¿Todos los que están en clase han entregado? Hola. No la entendí, Lisa. Es que se escucha muy cortante el mío. Creo que es mi señal. Ya, estoy preguntando si hay en clase alguien que no haya entregado su parcial para ver cómo hacemos para ampliar el plazo a estas personas. Hola. Yo soy uno de ellos. ¿Quién me habla, hijo? Ustedes Yo me Milton dicen Ledo. yo, pero yo no estoy viéndole las caras. ¿Eh? ¿Quién? Hola. Gabriel Toledo, el Ya, usuario de... Toledo. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No hay nadie más aquí? Yo también, Lesan. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Halsey. Ya. A ver, con eso tendríamos 27, 28, 29. Está entrecortado. Hablen despacio porque está muy entrecortado el audio. Le siento a todo el mundo muy entrecortado el audio. No sé si es ¿Cómo ustedes me sienten a mí? ¿Me sienten entrecortado? ¿Me escuchan entrecortado? Entonces parece que son algunas de las conexiones. Así que traten de hablar despacio para que se les pueda escuchar. Habló una muchacha ahí y dijo, no, ni sé qué dijo. ¿Quién era? Hola. Dice, o sea, ¿de cuál está diciendo que teníamos que presentar? Mi cielo, el examen parcial. ¿Tú no sabes Ya. nada de eso? ¿Eh? ¿Tú presentaste tu parcial?
Sí. Ah, ya, me asustaste. Me asustaste porque me dice que teníamos que presentar como, y digo, ¿no sabe? Qué susto. No, es Bueno, que no pude escuchar lo que dijo. ya, ya, ya. Bueno, vamos entonces a revisar aquí. Miren, hoy es 22. Los dos muchachos que me dijeron que no habían presentado, Halsey, ¿no? Y Toledo, están ahí. Hola. Hola, hola. Hola. Miren, está hasta el 25, hasta el viernes. Así que póngansela. Hoy es 22. Tienen el día de hoy, el de mañana, el jueves, el viernes 25 hasta las 11:59. ¿De acuerdo? No, ni siquiera hablan. Bueno. Estoy poniéndolo en el grupo, escribiendo en el grupo. Stephanie, tu micrófono está abierto y hay mucho ruido, sí. A todín. Mil disculpas, dicen, va a disculpar. Esta es mi computadora, es media rebelde, va a disculpar. Ya. No, no sé si era el tuyo o era el de Adriana, sí. Porque, Dicen, está apagado mi micrófono. entonces era el de Adriana, que habían ahí personas hablando. Un muchacho hablaba. Bien Canva él, por cierto, sí. No, le dicen, aquí estoy solina. No hay No, nadie no, que... parece que era Adriana, por eso, parece que era en la casa de Adriana. Ya.
Perfecto. Ya lo envié al, al grupo. Aquí hay alguien que me aparece como usuario. Hola, que me aparece como usuario desconocido. ¿Se ve? ¿Lo ve? Hola. No sé quién es. Dice yo, en todas las noticias casi sale desconocido Gabriel. Powell. Toledo Powell. Si no me equivoco. Siempre le aparece eso, ¿no? Siempre está así. Hijo, tú tienes que pedir ayuda para que te vean eso, porque aquí han tratado de ayudarte, te han dicho. Porque cuando sales así, imagínate tú, sales en la lista así como usuario desconocido, no sales nombre. Y yo no tengo mucho problema con eso, pero me imagino que hay otros profesores que son más estrictos con la cuestión de la asistencia. Yo no sé qué es lo que pasa, si tú no has activado tu cuenta, realmente no sé qué es lo que pasa contigo. Porque porque en lo mío me dice, porque tú estás en la lista, cuando yo te pongo tu nombre, estás en la lista. ¿Te das cuenta? Estás en la lista. Entonces no sé qué es lo que pasa. Pues, si tú entras por otro lado, no sé. ¿Por dónde tú entras? ¿Tú entras por la plataforma? que siempre entro por la plataforma, No sé entonces qué es lo que pasa. ¿Y te pasa en las otras asignaturas o solo en esta? pero también me pasan en las otras, Entonces pero, tienes que pero, ver en la universidad. eh, pero también en algunos usuarios es en el que, ¿no es cierto?, me han dicho de que algunos ya me ven por mi nombre, ¿Cómo? de que algunos en vez de verme por usuario desconocido me ven por mi nombre. Ah, ya. Mm. En estos casos, jóvenes, cuando pasa esto, ¿con quién ustedes tienen que ver ahí en la universidad este asunto? No, lo ven Sistemas, yo creo. con Andrea igual, con Andrea. Con Andrea Ortiz, Ya, hay que ver. Déjeme enviar, voy a enviarte, Toledo, te voy a enviar ahora mismo el enlace, el contacto de Andrea para que le hable. Te identificas quién eres, de qué grupo, todas esas cosas. No le vayan a decir a Andrea, yo no puedo conectarme. Lo primero que va a decir Andrea, ¿quién eres tú? Identifíquense con su nombre, apellidos, todo, y de qué grupo, y en qué grupo no, o que les está pasando eso en todos los grupos. Aquí está. Comunícate con ella, Toledo. ¿Estás viendo? ¿Tienes ahí tu celular para ver el grupo? Sí, dicen, siempre me conecto al celular Ya, sin entonces computadora. revísalo. Ahí te puse. Ahora tengo otro usuario, pero que en ese sí ya muestra mi nombre. Bien.
Hay un mensaje aquí de Daniela Céspedes que no lo entiendo, sí. Ay, Dios. Muy bien, entonces ya saben quienes no han terminado que el plazo está abierto hasta el viernes. Lógicamente tienen menos calificación, pero por lo menos no pierden el parcial, que es grave perder el parcial. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver aquí. Miren, este que está aquí, este es de la Wikipedia. Yo siempre les recomiendo lo siguiente. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, lo del Día del Estudiante para ver algunas cosas interesantes y festejarlo de una manera diferente. Este escritor griego, aquí lo tienen, miren. Yo siempre recomiendo la Wikipedia en primer momento. O sea, usted está comenzando su investigación y entonces revisa la Wikipedia. Es como la base, porque ahí le va a dar una información básica que ya usted puede enriquecer a partir de Google Escolar y de otras fuentes, ¿verdad? Entonces, Constantino Kavafis es un escritor griego que nació en la comunidad griega de Alejandría, en Egipto. Alejandría es una ciudad, la famosa ciudad donde estaba el faro, ¿verdad? Y es una ciudad fundada por Alejandro Magno, cuando conquistó toda esta zona de Egipto. Nació en el 1863 y murió en el 33. Por eso es que su obra se popularizó aquí en América sobre los años 50, 60, y por eso es que estamos hablando de que son los tatarabuelos, bisabuelos, ¿no?, los que lo leyeron mucho y en los cuales tuvo mucha influencia su poesía. Está considerado, fíjense como dice aquí, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los más importantes escritores de la lengua griega moderna, el renacimiento de la lengua griega moderna, que se da precisamente a finales de la primera mitad del siglo XX. Y además de esto, se le considera el poeta griego más importante en los últimos 2000 años. Prácticamente es casi considerado el sucesor de Homero en los últimos 2000 años. Fíjense qué interesante. Entonces, este texto, yo quisiera que antes de que viéramos un video que tengo con el texto, alguien de los que leyeron y pensaron un poquitito sobre esto, bueno, aquí está toda la información. Miren, las ediciones en español, por ejemplo, ven, una edición de Málaga en España en el 64, en Las Palmas en Canarias 70, Madrid 76, México 76, otra edición en Madrid en el 83, en el 91, dos ediciones en el 83 en Madrid, en el 94, en Chile en el 2003, otra en Madrid 2003-2001, en Barcelona, España 95. Incluso se ha seguido editando en el 2013. Y una edición de su poesía completa en Valencia, en España, en una edición bilingüe. Qué linda debe ser esta edición de la poesía completa del 2015.
porque cuando dice bilingüe quiere decir que debe ser en griego y en español. Una belleza. En griego y en español, que es del 2015. Es relativamente nueva esta edición. Hay que ver a quién tenemos en Valencia para tratar de conseguirla. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tienen la información de Cavafis en la Wikipedia. Perfecto, entonces yo tengo aquí un poema. El poema interpretado, leído, dicho por José María Pou de la Fundación Juan March, que es un profesor y escritor barcelonés. Pero quisiera que ustedes, que alguien de quienes han leído el texto, me hablaran un poquito de qué pasó con él. A ver, Claudia, voy directo a ti. ¿Cómo fue? ¿Lo leíste? De pasada más o menos dicen que está un poquito ocupada con otros proyectos. Ya, Bueno, pero lo leíste una leída. sí, más que todo el poema. Y genial. ¿Y cómo fue la cosa? Me pareció muy ¿Cómo te... creativo y profundas sus palabras. Sí, ¿verdad? Ya, entonces, bien, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera aportar aquí? Yo puedo, Elisa, en decir más o menos de lo que entendí del poema. ¿Quién me está hablando, Estefanía? Sí, Lisen. Dime, mi Bueno, cielo, yo dime. creo que este poema habla acerca de la vida, Lisen. Como que del trayecto y el camino que vamos dando para llegar a Ítaca, que creo que es como que, no sé si es el fin de nuestra vida, pero en sí lo que entendí es que esta poesía como que se enfoca en que nosotros debemos disfrutar la vida y el recorrido de esta, y no solamente como que tratar de llegar a la meta sin haber disfrutado. Igual en el primer, no sé cómo se dice, pero en el primer parrafito me gustó bastante y me dio un poquito de risa donde hace referencia a Poseidón y a otros dioses que son, otro dios que se llama Cíclope, si no estoy mal. Entonces, ahí habla, por ejemplo, o bueno, lo que yo entendí es sobre que si nosotros tenemos como que la mente fuerte, la mente, no sé, si tenemos la actitud de ser grandes, no vamos a tener miedo ni a este tipo de dioses, o sea, como que si nosotros tenemos un pensamiento grande de nosotros mismos y de lo que somos y hacia dónde podemos llegar, como que esto no va a ser nada o sea, dejamos de lado nuestros miedos. Y después también habla algo, en el segundo párrafo, lo que entendí es que habla sobre la educación. Me pareció muy bonito e interesante porque dice que aprender es como que una de las razones de nuestra existencia y de vivir, ¿no? El aprender, el caer, el fracasar, es algo de lo que nosotros llevamos a nuestra vida y son las experiencias que dejamos en el camino, ¿no? Que fracasamos, pero nos levantamos y a través de esa experiencia tal vez no lo volvemos a hacer, pero ya crecimos como personas. Y para finalizar, solamente eso, ¿no? Que esta poesía trata sobre el camino de la vida, ¿no? Que no hay que adelantarnos, que hay que disfrutarlo, que hay que, a través de las experiencias, tal vez más adelante contarlas, pero todo con paciencia para llegar a las metas que queremos. Eso, Elise. Muy bien. Y yo creo que esto último que has dicho, lo de llegar a las metas, es precisamente el significado, ¿verdad? Metafórico de Ítaca. Por eso él dice al final, ¿no? El poeta dice al final, comprenderán, estoy parafraseando, ¿no? Pero él dice algo así como, ya entonces habrán comprendido el significado de las Ítacas, ¿no? Porque las Ítacas es precisamente ese objetivo de vida de cada persona, ¿no? Entonces, esto habla un poco de eso, es el poema que habla de cómo vivir la vida para cumplir ese objetivo que uno tiene en la vida, ¿no? Que uno ha identificado. Creo que hay muchas cosas que hablar ahí. Oye, muy bien, gracias, Stephanie, por tu lectura. Me parece muy acertada. Y ahora cuando ya veamos el texto, escuchemos el texto y veamos a Pou
interpretándolo. Después de eso vamos a poder hablar más sobre esto que me parece muy interesante y es precisamente para mí el mejor festejo que podemos hacer del Día del Estudiante. Más allá de tortas y de refrescos y demás. Muy bien, entonces yo creo que ya se escucha, que le di para compartir audio. Dígame si se escucha, un momento. Ítaca. ¿Se escuchó? Sí, Lisa. Sí, Lisa, se Genial, escucha. perfecto, Sí, sí. perfecto. Pues bien, entonces escuchemos. Y lo interesante es que tiene el texto y entonces en la medida en que él va leyendo, se va pasando el texto. Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció? Es diferente, ¿no? Cuando uno lo escucha así interpretado, ¿verdad? Sí. Claro, adquiere, porque además él hace los énfasis, ¿no? Los énfasis necesarios. Corresponde. Exacto, porque domina. Incluso ahí, si pudieron ver, él tiene después hay otros videos en que él habla de la poesía de Cavafis, o sea, es un conocedor y eso, o sea, que pueden revisar esto si a alguien le ha llamado la atención, pueden revisarlo porque les va a ser muy, muy interesante. Listo, entonces, a partir de lo que decía Stephanie, que hizo una excelente lectura, ¿verdad? Del texto, el principal mensaje de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si hay una palabra o un verbo que define lo que es la vida, es aprender.
estamos aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay un segundo que nosotros dejemos de aprender. Fíjense la propia clase de hoy, ¿verdad? Conocimos quién era Cavafis, que lo más probable, seguro, que prácticamente nadie lo conociera. Todas estas cosas que estamos hablando, esto mismo que estamos diciendo ahora, que aprender define la vida. Hay muchos verbos que pueden definir la vida. Buscar también puede definir la vida, ¿verdad? Incluso amar puede definir la vida. Hay muchos, pero aprender es vital, porque aprendemos todo el tiempo hasta nuestro último momento de vida. Y hay historias, ¿no? Interesantísimas, historias reales de alguien que cuando está muriendo le pide disculpas a una persona por acciones que puede haber cometido. O sea, fíjense ese concepto de aprender, ¿no? De aprendizaje hasta los últimos momentos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque tiene que ver, como dice el poema de Cavafis, tiene que ver con la vida. No solo tiene que ver con saber en la profesión y ese conocimiento tan necesario profesional. No, tiene que ver con la existencia. Tiene que ver con vivir. Mientras más vives, ¿verdad? Y más vives intensamente, así como él plantea, porque todo esto de las riquezas y demás son metáforas, ¿verdad? Metáforas para hablar del conocimiento, de la sabiduría, de toda la información que uno puede adquirir en el camino de la vida, porque Ítaca no es otra cosa que el sentido de la existencia. Y eso me parece otra cosa muy importante. Yo no sé si ustedes les han hablado de esto, si alguien ha conversado con ustedes sobre esto, pero cuando uno revisa la historia y revisa las grandes personalidades de la historia, y no solo eso, cuando uno mira a su alrededor y ve su familia, sus abuelos, sus tíos, se da cuenta que pareciera que cada persona está en la tierra para algo específico, para lograr algo, para aportar con eso específico que cada cual trae y que es en cierto modo, si es que se puede usar esa palabra, su destino y el sentido de su vida. Por eso es que les digo, es muy importante encontrar eso, encontrar para qué estoy en la tierra, cuál es mi función, cuál es la nota que yo como intérprete, ¿verdad? Con mi instrumento, tengo que aportar a esa gran sinfonía de la humanidad. ¿Cuál es el granito de arena que yo tengo que poner en esa gran playa que es la humanidad toda? Y no piensen en grande, no es que alguien le tenga que dar el premio Nobel, es que alguien realice a veces de forma modesta y casi imperceptible esa función para la cual está en la tierra. Y encontrar eso es muy importante. Y a mí me parece, o sea, yo siento cuando leo ese poema, las tantas veces que lo he leído, que habla de esto, de eso que tú has descubierto que es tu destino, que es el sentido de tu vida. Y por eso es que él dice, bueno, cuando llegues allá y a cumplir ese objetivo, que ya estés viejo, que haya pasado mucho tiempo, pues entonces vas a sentir una gran satisfacción. Porque no es en cierto modo, y creo que lo decía Stephanie, ¿verdad? No es tanto el llegar, sino el recorrido que has realizado. Yo decía en la clase de ayer que recordaba un filme norteamericano en que trabaja Marlon Brando, uno de los grandes actores del Actor Studio, uno de los grandes actores norteamericanos del siglo XX. Y él era un piloto de guerra en Japón, después que ya Japón había sido derrotado, y entonces este piloto se enamora de una bailarina de la ceremonia del té, de un oficiante de la ceremonia del té. Entonces, y él iba ahí todos los días a mirar que ella entrara y saliera de la casa donde se hacía la ceremonia del té. Y ella lo ve un día, se conocen y lo invita, ¿no?, a hacer la ceremonia y le hace el té. Y entonces él le dice, como buen occidental,
norteamericano además. Pero yo no entiendo tanto problema para hacer un test, y hacer un test es lo más sencillo del mundo, ¿para qué todo ese ritual, todo eso? Y entonces ella le dice una frase que en cierto modo es lo que Cavafis nos dice también, ¿verdad? Ella le dice, y estoy parafraseando, ¿no? Hace mucho tiempo que vi este filme. Ella le dice, es que no te has dado cuenta que lo importante no es el fin, sino los maravillosos pasos para llegar al fin. Y esa es la historia de que nos habla Cavafis, ¿verdad? Tenemos nuestro objetivo, eso es lo que queremos, hacia ahí vamos, pero no vayamos ciegos como si fuéramos un toro, ¿verdad? Vayamos mirando, vayamos aprendiendo, vayamos conociendo, vayámonos nutriéndonos de la riqueza. Porque eso es lo que vamos a llevar a ese lugar, que es nuestro objetivo. Entonces, de esto habla este poema. Y por eso les decía que aprender es una palabra que define la existencia. Porque es prácticamente el sentido y la ocupación fundamental, incluso inconscientemente. Incluso inconscientemente. Porque están, bueno, los reflejos incondicionados, pero los reflejos condicionados y tantas formas de aprendizaje que tenemos nosotros los seres humanos, desde la imitación hasta un aprendizaje a partir de procesos lógicos y procesos mentales, ¿verdad? El primer aprendizaje de los niños es por imitación. Por eso ustedes ven que imitan a los padres. Y es tan simpático esto, ¿no? Pues esa es la historia. Y ese es el regalo que les traía hoy, que les traje hoy, el pensar sobre estas cosas, porque además, miren, les puedo hacer una pregunta interesante para que nos demos cuenta cuán importante en nuestra vida es el aprendizaje. ¿Desde cuándo ustedes creen que nosotros comenzamos a aprender? Los seres humanos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Cuándo comienza nuestro aprendizaje? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Cuándo creen? No quiere decir que tengan que tener la verdad ahora en lo que estoy diciendo. No, díganme lo que piensan. Estamos para aprender. Por eso estamos haciendo esta pregunta y pensando en debatirlo, porque estamos para aprender. Todos, yo también, sobre todo, y me encanta así. ¿Cuándo ustedes creen que comienza nuestro aprendizaje? A ver, ¿quién me habla? Desde el momento en que nacemos, dicen. Desde el momento en que nacemos. Claudia dice desde el momento en que nacemos. ¿Quién más está de acuerdo con Claudia? ¿Quién tiene otra opinión? ¿Qué dijo Claudia? Yo creo que tal vez desde antes, desde que se nos crea, digamos. También porque está el aprendizaje fisiológico y el que ya empezamos a razonar y a captar todo lo que está a En nuestro el alrededor. vientre de la madre, por ejemplo, desde ahí yo creo que de cierta forma se aprende. ¿Y cómo puedes? A ver, explícanos eso, Maya, lo que tú sepas sobre esto, a ver. Está interesante no sé eso. mucho hablando científicamente, pero me imagino, por ejemplo, que muchos doctores dicen que la madre, hay incluso audífonos para el vientre con música relajante, música clásica que supuestamente es buena para el bebé, o incluso cuando se ve que los padres le hablan a sus hijos, les cuentan cuentos, les cantan. Entonces, de cierta forma creo que eso, esa interacción tiene su objetivo y sus causas que puede lograr que de cierta forma se aprenda algo. Interesante, Maya. Pues mira, diste en el clavo, sí. A partir de ese conocimiento que tienes, te confirmo. Los últimos, las investigaciones que se han hecho, las últimas investigaciones que se han hecho en este sentido, plantean esto. No desde el inicio, no desde que el feto, ¿verdad? El bebé empieza a conformarse,
Pero ya en las últimas etapas de la gestación, el niño percibe y percibe a través de los sentidos. Además, no solo eso, antes de los sentidos, todas las emociones, todo lo que siente la madre se transmite al bebé, porque están conectados, ¿verdad? Fisiológicamente, como decía Claudia, están conectados por ese cordón umbilical. Entonces, los sentimientos de la madre, de alegría, de tristeza, lo que pase, eso se transmite al bebé. Por eso es que se trata siempre de las embarazadas, ¿no? De protegerlas, de que no tengan problemas, de que no estén tristes, de todas estas cosas, porque eso innegablemente le llega al bebé. Pero más allá de esto, en las últimas etapas de gestación, el niño escucha. Se han hecho experimentos, por ejemplo, los padres, ¿no? El papá, que siempre le hablaba ahí en el vientre de la madre. Y el niño, y entonces después cuando el niño nace, que escucha la voz del padre, reaccionaba porque ya conocía esa voz. Y lo mismo, como tú dices, con la música. Se le ponía música, ¿verdad? Con estos audífonos, así como tú dices, y después, cuando el niño ya nacía, que escuchaba esa música, reaccionaba. Entonces, fíjense qué importante es el aprendizaje. Importantísimo para los seres humanos, que empezamos a aprender antes de haber nacido. Así que ahí está cuál es una de las claves de la existencia. Y el que no tenga claro esto, ¿verdad? De que aprender constantemente es nuestro destino, prácticamente no se da cuenta de lo que es la vida, ¿no? Porque la vida es eso, entre muchas cosas. La vida es aprender. Y es interesante cómo los bebés, por lo primero que aprenden, que tiene que ver con su instinto de sobrevivencia, es con el sentido del gusto. Precisamente por el hecho de amamantarse, ¿verdad? Y entonces es por el gusto en la boca, sobre todo en la boca, donde ellos comienzan su proceso de interacción con las cosas. Por eso es que ustedes ven que el bebé cuando agarra algo, lo han visto, enseguida se lo quiere llevar a la boca, ¿no? ¿Han visto eso, no? Enseguida, no, en la boca no te metas eso en la boca, porque enseguida que él toma algo, a la boca. ¿Sí o no? ¿Lo han visto, verdad? Sí. Entonces, es el sentido del gusto, uno de los principales que tiene, después ya va desarrollando otros, ¿no? Uno de los principales que tiene. Y en el curso, ¿sí? Dime. Dicen, según lo que escuché, los niños se dejan llevar porque quieren probar, quieren sentir qué es lo que es. Sea bueno, sea malo, igual lo quieren probar. Claro, esa es la cosa. Por eso es que, mira, y una cosa interesante que decía, porque en el curso del lunes en la mañana, que es investigación 2, tenemos una doctora. Y fue genial, esta conversación fue genial con ella, porque imagínense, ahí ella nos dio toda una disertación sobre todas estas cosas. Y ella decía, por ejemplo, sobre esto que tú estás diciendo, bueno, esto del niño, esto que les estoy diciendo, ella nos lo explicó, lo de la boca, lo del gusto, que era fundamental cuando el niño nace. Pero ella también nos dijo que el cerebro nace con muchas ramas y entonces es función de los padres ir fortaleciendo las ramas que van a orientar el comportamiento de los niños. Por eso, en lo que tú decías, que el padre le diga, eso no se toca, eso no se come, no se toca el enchufe, el fuego, o sea, todas esas cosas, según dice ella, van como cortando una serie de ramas que hay en el cerebro y desarrollando las que son positivas para la sobrevivencia del niño y la comprensión del mundo en que vive. Entonces, esto de esto sí, esto no, se va conformando desde el inicio. Y el concepto incluso de lo bueno y de lo malo también se va conformando. Porque el niño, como tú dices, no conoce. Todo lo quiere probar, hasta la caquita. Entonces, ahí es donde viene la función, esto no, esto sí, esto no. Y ahí entonces él va como cortando
y inhabilitando esas otras ramas posibles y quedándose sola con las que son positivas desde el proceso de educación humana. Interesantísimo esto. También en la clase esa hablamos de los autistas y a partir de la serie esta, The Good Doctor, ¿no? Que están pasando y demás. Y interesantísimo todo este fenómeno del aprendizaje. Muy bien, pues entonces espero que haya servido el poema de Cavafis. Bueno, lo tienen el PDF, léanlo. Si en algún momento de la clase, en estos tiempos que tenemos para conversar, quieren conversar sobre él, pues con gusto conversamos sobre él. Están las reflexiones que yo he hecho en el texto que les envié. Y está también porque les voy a enviar hoy, perdón, con los documentos que veamos, les voy a enviar hoy, además de la clase, el enlace al video que vimos. Y eso lo puede conectar con otros videos relacionados con Pou, que es el que lee, y con Cavafis. Así que pueden tener ahí un material interesante para indagar, si tienen tiempo de pensar sobre estas cosas. Muy bien, entonces van a ser las 8. Vamos a ver, vamos a entrar en el perfil de investigación, el perfil con el que hemos estado trabajando. Y se ve, ¿verdad? Sí, dicen. Muy bien, perfecto. Aquí está el perfil todo, miren. Introducción, el planteamiento del problema que ya hemos trabajado, que es el avance completo hasta el parcial, ¿verdad? Con su planteamiento, su tema, su situación problemática, su formulación y el objetivo general y el objetivo específico. Ahora, ¿qué tendríamos? La delimitación y la justificación. Estaríamos comenzando a trabajar a partir de la clase próxima del viernes. Estaríamos comenzando a trabajar en la delimitación y en la justificación. Después ya tendríamos el marco teórico, la idea a defender, que es muy interesante porque es la idea que usted tiene de cómo lograr hacer ese artículo, responder su pregunta principal de investigación, que es el problema formulado. Y el marco metodológico, que está integrado por el alcance, el enfoque, el diseño. Estos son muy sencillos de realizar. Ya los métodos, las técnicas y los instrumentos que vamos a comenzar a ver en la clase de hoy, todo un contenido que nos va a ayudar a definir estas cosas, las fuentes de información, la planificación del proyecto en cuanto a cronograma, y guía de trabajo o guía de actividades y tareas, después la bibliografía, dividida en de referencia, que es la que ustedes van a citar, y la consultada, ¿verdad? Que van a haber revisado, pero que no aparece citada en su perfil. Y por último, los anexos. Aquí está el perfil completo. Muy bien. Este se los voy a enviar hoy para que tengan ya idea de cómo vamos a ir avanzando. Y es importante que ya ustedes recuerden, vayan armando su perfil con lo que tienen, que sería lo que está en verde, para ir incorporando ya estos elementos que vamos a ir viendo a partir de las clases próximas. ¿Alguna duda con respecto a esto que les estoy mostrando? Ninguno, dice. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una presentación en PowerPoint que considero muy importante ahora porque nos va a permitir, vamos a ver dos presentaciones. Vamos a ver dos presentaciones
y que son muy cortas, y vamos a ver unos videos. Vamos a empezar a ver. Es posible que tengamos que continuar el viernes seguro. Pero, ¿qué es lo importante de esto que vamos a ver? Y estemos bien atentos. Creo que son muy claras, rápidas estas presentaciones. Para nada son cansadoras. Aquí lo importante es que nos percatemos a nivel teórico del proceso que estamos realizando. Aquí ustedes van a ver la explicación de lo que estamos haciendo. Y entonces van a tener muy clarito todo lo que tiene que ver con la investigación que estamos realizando, desde descubrir el tema, empezar a investigar, buscar la información, ¿verdad? Recopilar esa información, seleccionar la información que nos sirve y después procesar y sistematizar esa información de forma tal que tengamos el material organizado para hacer nuestro artículo de revisión. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver, en primer lugar, el propósito de la investigación documental, los principios y en qué se puede aplicar. Esta foto me encanta, porque esta foto de una biblioteca, aunque no es una foto en una gran resolución, me gusta mucho por su significado metafórico, ¿verdad? Al final de ese camino de libros te espera la iluminación, ¿no? Te espera la luz, el conocimiento. Me encanta esta fotografía. Bien, la investigación documental, que hemos visto que es mucho más que libros, ¿verdad? Es todo documento en cualquier formato que esté a nuestro alcance y que nosotros revisemos. Y propósito, principios y aplicabilidad. Muy bien, este texto, a ver quién me ayuda a leerlo. Y ¿conocen a Alexander Fleming? Alexander Fleming, ¿alguien ha escuchado hablar de él? Dicen, en la anterior clase ya tocamos este tema. Ya vimos Ya- esto. Sí, Ah, sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno, genial. A ver, ¿las vimos todas? ¿Las tres? Sí, Nos Lisa. quedamos a la mitad de un PowerPoint. Creo que De era uno nos quedamos. De la Ah, última. oye, genial entonces, disculpen, yo pensé que nosotros no habíamos visto esto. Qué bueno que me lo alertaron porque ya yo estaba conectado otra vez. Es que como tengo los tres grupos y los grupos están en un poquitito desfasados, pues entonces debemos habernos quedado si nos quedamos a mitad de la última, ¿me escuchan? Penúltima, dicen. Sí, si nos quedamos a mitad de la última, a ver un momentito, la voy a buscar. Si nos quedamos a la mitad de la última, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Y me acuerdo también que dio hasta el ejemplo de las lavadoras. Exacto, gracias, gracias. Miren, yo pensé que nosotros no habíamos visto esto. Y me parece muy bien. No, no, sí, ya recordé que nos quedamos ahí. Incluso recordé en qué presentación, en qué página precisamente nos quedamos en, en el documento. Estoy buscándolo, sí. Pero creo que vamos a hacer, o sea, lo voy a buscar, vamos a entrar. eh,
Ya, miren, es esta donde nos quedamos. Esta es la presentación en que nosotros estábamos viendo y nos quedamos aquí. Habíamos visto esto, ¿verdad? Y después vimos esto. Nos quedamos aquí. ¿Cierto, no? ¿Hola? Sí, Listen. Por eso. Exactamente Sí, en dicen. los procesos lógicos. Ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, no vamos a continuar aquí. Yo quisiera, lo voy a dejar para el viernes, que estemos bien frescos desde el primer momento y comenzar a ver los procesos lógicos. ¿Ven? Análisis y síntesis, concreción, extracción, inducción, deducción, los métodos, y eso lo vamos a ver la clase, las técnicas y los instrumentos. Perfecto. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que vamos a hacer entonces hoy es revisar algunos videos que nos van a enriquecer esto que ya vimos. Esto que ya vimos. Perfecto, genial. Vamos a ver esos videos entonces, que ya lo que vimos se va a enriquecer a partir del visionado de estos videos. Estamos en la plataforma, esto está en la plataforma Unidad 3, ¿verdad? Unidad 3. Y aquí están los videos. ¿Qué es la investigación documental? La estructura de la investigación documental, y después, ya que veamos la otra parte de la presentación que nos queda, vamos a ver la elaboración de fichas bibliográficas, que son los instrumentos que nos permiten procesar y sistematizar la información. Perfecto. Vamos entonces a este, que es muy rápido, bonito, tiene mucha calidad de imagen, que nos va a explicar qué cosa es la investigación documental. Ahora voy a activar el audio, ¿sí? Ahora voy a activar el audio. Muy bien. Dígame, ¿se escucha? ¿Qué es la investigación? ¿Se escucha, verdad? ¿Se escuchó? Ya, genial. Rectifíquenme siempre que se escucha, porque el proceso hay que activar, ¿verdad? El audio. Muy bien, vamos. ¿Qué cosa es la investigación documental? Ya esto que nosotros vimos, que estamos haciendo, que vimos en la presentación, aquí nos los van a reforzar. Incluso todo el proceso a partir de las fuentes de información, todo. Es bien completo este video. Vamos allá. ¿Qué es la investigación documental? Características principales. La investigación documental es un tipo de estudio de interrogantes que emplea documentos oficiales y personales como fuente de información. Dichos documentos pueden ser de diversos tipos, impresos, electrónicos o gráficos. De acuerdo con Baena, 1985,
La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. Por su parte, Garza, 1988, señala que la investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, registros en forma de manuscritos e impresos. Junto con la investigación de campo y la investigación experimental, la investigación documental constituye uno de los principales tipos de investigación y es la más popular en las ciencias sociales. La investigación documental es un tipo de investigación cualitativa. Las investigaciones se clasifican en dos grandes grupos, la investigación cuantitativa y la cualitativa. La investigación cuantitativa es aquella que tiene como objeto principal la cuantificación de los datos arrojados por el método de recolección de datos empleado. Para esto, emplea análisis estadísticos. Esta cuantificación permite hacer generalizaciones tomando en cuenta los resultados extraídos de una muestra. Este tipo de investigación es empleado generalmente en las ciencias físico-naturales. Por su parte, la investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales, como la antropología, la sociología y la psicología. Esta involucra observar la realidad a través de un enfoque interpretativo. La investigación cualitativa estudia las características y las cualidades de un fenómeno, de ahí su nombre. A este último grupo pertenece la investigación documental, puesto que ésta pretende interpretar la realidad a través de documentos y otras fuentes de información. Objeto de la investigación documental. La investigación documental tiene como objeto estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información. Fuentes de información en la investigación documental. Como se dijo anteriormente, la investigación documental es aquella que depende de información y datos divulgados a través de diversos medios. Estos medios se pueden clasificar en impresos, electrónicos, gráficos y audiovisuales. Asimismo, las fuentes de información se pueden clasificar según su nivel en primarias y secundarias. Fuentes de información de acuerdo con el medio en el que publican. Materiales impresos. El material impreso prototípico es el libro. Sin embargo, este no es el único. Otros de los materiales impresos que constituyen fuentes de información son los periódicos, los diarios, las estampas, los directorios, los proyectos de investigación, las tesis, las publicaciones estadísticas, entre otros. Materiales electrónicos. En esta era en la que la tecnología se ha transformado en un elemento esencial de la vida, la mayor parte de los materiales impresos se publican también en formato digital. En este sentido, todas las fuentes de información mencionadas en el apartado anterior se pueden encontrar en la web. Asimismo, existen revistas y libros especializados que solo se publican en formato digital y que constituyen fuentes valiosas de información. Materiales gráficos. Las fotografías y las pinturas constituyen fuentes de información, siempre y cuando aporten información a la investigación que se lleva a cabo. Asimismo, los mapas y los planos pertenecen a este grupo. Materiales audiovisuales. Otras fuentes de información documental son las grabaciones y los archivos de audio y o video de noticieros, entrevistas, ponencias, conferencias, entre otras. Fuentes de información de acuerdo con el nivel. Fuentes de información primarias. Las fuentes primarias son aquellas que ofrecen datos nuevos y originales sobre un área del conocimiento. Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información que ha sido tomada de otra fuente y que ha sido reorganizada, analizada y o criticada por el autor que la está presentando. La información ofrecida por estas fuentes no es original. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea auténtica. Selección de las fuentes de información. Antes de seleccionar un material como fuente de información, este debe ser evaluado para determinar su valor. Los expertos en el área de investigación sugieren que se empleen 4 elementos para evaluar una fuente: autenticidad, credibilidad, representatividad y sentido. Scott John, 1990, y Scott John, 2006. La autenticidad. La autenticidad hace referencia a la autoría del texto. Con respecto al autor, el investigador debería hacerse una serie de preguntas tales como: ¿quién escribió el texto? ¿Se trata de un autor confiable? ¿Ha hecho estudios especializados que lo acrediten como tal? ¿Este autor es representativo del área de la investigación que se planea llevar a cabo?
En este sentido, para determinar la autenticidad de una fuente, se debe investigar al autor. Además, se puede comparar el texto seleccionado con otros textos del mismo autor para determinar si el estilo y el lenguaje empleado se corresponden. Otros aspectos que se evalúan en la autenticidad son el origen del documento y la integridad del mismo. Este último punto se refiere a que el documento no haya sido alterado después de su publicación, si es genuino o cuestionable. La autenticidad es el primer paso que se debe hacer cuando se va a evaluar una fuente, puesto que permite establecer los datos esenciales del documento, a saber, autor, fecha de publicación y origen. Una vez que se haya probado la autenticidad de un documento, este puede ser considerado válido. Sin embargo, más adelante, se puede probar que su contenido no es pertinente o adecuado para la investigación. La credibilidad. El criterio credibilidad se refiere a la veracidad y a la precisión del documento. Esta puede depender de diversos elementos, tales como el punto de vista desde el cual se plantea el texto, la parcialidad del autor y la presencia o ausencia de fuentes verificables. Los documentos veraces constituirán la base de la investigación. Por su parte, los no veraces pueden ser tomados en cuenta para debatir la información que se presenta en ellos. La representatividad. El criterio de la representatividad hace referencia a la relevancia del documento seleccionado para el área del saber en el que se está circunscribiendo la investigación. Sobre estos tres primeros puntos, cabe destacar que Scott, 2006, señala que es posible que el investigador no esté en la capacidad de determinar a ciencia cierta la autenticidad, la credibilidad y la representatividad de un documento. En caso de que esto suceda, el investigador deberá aplicar el proceso a la inversa, es decir, probar que el documento no es auténtico, no es creíble y no es representativo. Esto es conocido como el método de la desconfianza. El sentido. El sentido de las fuentes de información es, probablemente, uno de los criterios más importantes, puesto que hace referencia al contenido del texto y a su comprensión, evaluando la claridad de la información presentada. Entre los aspectos que se toman en cuenta para evaluar el sentido, destacan determinar si el contenido del texto se adapta al contexto histórico en el que fue escrito, establecer si el lenguaje y los métodos empleados en el texto permiten que éste sea comprendido por la audiencia a la que está destinado. El sentido de un texto se evalúa en dos niveles. En el primer nivel se toman en cuenta la legibilidad del texto, las condiciones físicas que presenta, en caso de que sea un material físico, y el lenguaje en el que se expresa la información. Por su parte, el segundo nivel es la fase más relevante, puesto que en esta se interpreta y se analiza la información presentada. Scott, 2006, reconoce tres tipos de sentido. El sentido intencional, el que el autor pretende transmitir. El sentido recibido, el que es construido por la audiencia a partir del sentido intencional. El sentido interno, el que ocurre por la interacción entre el sentido intencional y el recibido. Otros teóricos, como McCullough 2004, señalan que el segundo nivel de evaluación del sentido planteado por Scott, 1990, es en realidad el quinto criterio para seleccionar una fuente de información. McCullough, 2004, llamó a este elemento la teorización, criterio que busca la reconstrucción del sentido de un documento, a la vez que estudia la relación que se establece entre el autor y la audiencia. Tipos de investigaciones documentales. De acuerdo con los objetivos que se plantee el autor, la investigación documental puede ser la presentación de una nueva teoría o modelo de interpretación que se base en teorías ya existentes. Ejemplo, una nueva teoría argumentativa como modelo para la elaboración de ensayos. Salgado 2017. Esta investigación pretende hacer una recopilación de ensayos académicos elaborados por estudiantes con el objetivo de identificar cuáles son los factores que evitan que puedan ser redactados textos de calidad y poder proponer así una nueva teoría argumentativa que sirva de modelo para redactar ensayos satisfactorios. Para tal fin, esta investigación se basó en los trabajos del jurista y filósofo polaco Jim Perelman, quien introdujo la disciplina de la retórica a mediados del siglo XX. Críticas sobre ciertas áreas del conocimiento que incluyen la evaluación y el análisis de la información disponible sobre un fenómeno dado. Ejemplo, los reality show. Una visión crítica del fenómeno de la realidad televisiva con fines didácticos. Rosas, 2017. Esta investigación busca hacer un análisis crítico de los reality show con el objetivo de generar propuestas educativas que puedan ser utilizadas dentro del aula.
De esta manera se cuestiona la relación que tienen los individuos con los programas de televisión y la manera como pueden ser influenciados por ellos. Estudios en materia de literatura, historia, lingüística u otra área de carácter social. Ejemplo, la lingüística crítica y el estudio del sentido común. Reiter, 2000. En este documento se expone y defiende de manera breve la investigación de la rama de la lingüística como la herramienta más adecuada para comprender el uso del lenguaje en su sentido más extenso. Se postula, además, cómo la lingüística ayuda a analizar el sentido común. Estudios comparando las teorías de un área del saber. Ejemplo, cuadro comparativo de las principales teorías del desarrollo. Enfermería, 2012. En esta investigación se expone que, de acuerdo a diferentes académicos, existen múltiples maneras de entender la forma en la que un ser humano se desarrolla durante los primeros años de vida. Este fue un breve resumen sobre la investigación documental. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la investigación documental? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios. Gracias. Muy bien. Miren, este canal lifeder.com constantemente hace publicaciones educativas, incluso no solo para nivel universitario, sino también para nivel primario y secundario. O sea que también sirve para sus hermanitos y hermanitas, porque sé que los colegios fiscales están todavía en clases, ¿no? En clases virtuales. Entonces, les va a servir este canal. Y ustedes tienen el enlace en la plataforma, o sea que pueden a partir de ahí ponerlo en función también de sus hermanos y demás. Bueno, no quiero salirme aquí para que veamos el otro. ¿Cómo lo vieron? Es realmente hay que verlo varias veces, ¿no? Porque tiene mucha información. Este video tiene mucha información, pero lo importante es darnos cuenta del proceso, ¿verdad? De la investigación documental, de las fuentes, de todo lo que tiene que ver con los tipos de fuentes que existen, de documentos y cómo procesar, ¿no? Que implica procesar toda esa información. ¿Alguna pregunta a partir de este video? Sí, dice una pregunta. Sí, dime. ¿Nos podría dar una explicación breve de la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? Porque todavía tengo unas dudas sobre eso. Ya, mira, la investigación cuantitativa y cualitativa se refiere al enfoque de la investigación. Vamos a explicar primero la cuantitativa, que es la otra investigación que nosotros vamos a hacer en investigación 2. Aquí estamos haciendo una investigación cualitativa que es la investigación documental. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, estamos hablando en primer lugar que esta investigación va más allá de procesamiento de documentos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en nuestra investigación, en el descubrimiento del problema, hemos partido de un problema de desconocimiento y hemos partido que esta investigación tendrá el resultado de un artículo de revisión. Por lo tanto, si se dan cuenta, nosotros no hemos salido del campo de un problema de desconocimiento que desconocemos nosotros y que desconoce nuestro público objetivo, y para resolverlo vamos a escribir un artículo de revisión. Y la base de esa posibilidad de escribir el artículo de revisión es procesar información que existe, documentos que existen. Esa es la investigación cualitativa. O sea, una investigación que parte en primer lugar de la investigación documental. Ahora, la investigación cuantitativa, ¿de qué está hablando? Está hablando de una investigación en que el procesamiento estadístico es fundamental. O sea, es una investigación que no solo realiza
investigación documental, sino que después que termina la investigación documental, que es la base, pasa a una investigación de campo, en la cual se interactúa con personas. Entonces, esta investigación cuantitativa interactúa con personas, se hacen entrevistas, se hacen encuestas y se cuantifica toda esa información. De ahí viene el concepto de cuantitativa. ¿Me explico? Se cuantifica la información que se recoge a través de diversos instrumentos, como son entrevistas, como son grupos focales, como son encuestas. Y entonces se trabaja con esa estadística y los resultados son estadísticos. Por ejemplo, miren, que nosotros, que en mi barrio, yo quiero hacer una investigación de las personas adultas mayores, una investigación sobre las personas adultas mayores. Ese es mi población, personas adultas mayores del barrio Flamingo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿verdad? Entonces, aquí, ahora, ¿qué yo quiero saber? Yo quiero saber el estado de salud de esas personas. El estado de salud de adultos mayores de 60 años en adelante. Entonces, para yo saber el estado de salud de esas personas, ¿qué tengo que hacer yo? Te pregunto, el joven que me estaba preguntando, te pregunto, para yo saber el estado de salud de los adultos mayores de mi barrio, ¿qué tengo que hacer? ¿Una investigación documental? ¿Solo revisar documentos? No, tengo que preguntar. Exactamente. Y ahí tienes entonces la investigación cuantitativa, ¿verdad? Ah, ¿cómo preguntas? No es que vayas casa por casa preguntando, haces una encuesta o haces incluso una especie de censo. Esto que tú dices de tengo que preguntar es muy interesante, porque si hay aquiescencia, o sea, si la comunidad está de acuerdo con hacer esto, podemos hacer una especie de censo y de ir casa por casa y hacer una serie de preguntas, además de que hagamos encuestas, de que hagamos grupos focales, de que hagamos reuniones con los adultos mayores, todas esas cosas. Entonces, de ahí va a salir una información y esa información hay que procesarla, ¿verdad? De la respuesta a las encuestas, de las respuestas de ese pequeño censo que tú has hecho, sale una información que tienes que procesar. Entonces, esa es una información cuantitativa, es una investigación cuantitativa, ¿verdad? Una investigación en que la cantidad, en que el procesamiento de información, en que las estadísticas es fundamental. Y la otra, la cualitativa, el ejemplo clásico es este del cual estamos hablando, ¿verdad? La investigación documental. Pero ahora, la investigación cualitativa no es solo investigación documental. La investigación cualitativa también es otra investigación que, aunque parta de interactuar con personas y tenga entrevistas, grupos focales y demás, no arroja una información que es absolutamente medible, sino una información que es subjetiva. Por ejemplo, en la investigación de los ancianos, ¿me estoy explicando bien? ¿Me están comprendiendo? ¿Me estoy haciendo comprender en la pregunta que tú me hiciste? Sí, Lice. Sí. Ya. En la investigación de los ancianos, por ejemplo, que estamos hablando, que es una investigación eminentemente cuantitativa, ¿qué yo voy a tener ahí como resultado? Bien. Sexo o género. ¿Cuántos de todos esos ancianos, cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos hay de 60 a 70? ¿Cuántos ancianos hay de 70 a 80? ¿Cuántos ancianos tengo de más de 80? ¿Verdad? Esa información me va a arrojar. Me va a arrojar también, por ejemplo, la información de qué enfermedades de base tiene, cuántos son diabéticos. Fíjense cuánta información. Esa información es eminentemente cuantitativa, ¿verdad? Ahora, imaginen una investigación que de pronto entre en zonas
que no son medibles y cuantificables como estas, como la edad, como el género, como las enfermedades, y que entre en zonas que tienen que ver con los sueños de las personas, las visiones del mundo, la sabiduría, el conocimiento cultural, las concepciones acerca de la vida. Eso no lo puedes cuantificar, ¿verdad? Es muy difícil de cuantificar. ¿Por qué? Porque son elementos subjetivos. Sí puedes investigar y puedes, ¿verdad?, hacer un análisis de los resultados de la investigación. Haces tu grupo focal y ahí arroja que las personas piensan así, ven el mundo de esta forma, pero no es cuantificable. Entonces, esos resultados son cualitativos, porque tienen que ver, si te das cuenta, no con la cantidad. ¿Qué tiene que ver con la cantidad? La cantidad de ancianos, la cantidad de esos ancianos que son mujeres, la cantidad de esos ancianos que son hombres, la cantidad de esos ancianos que son diabéticos. Ese es cuantitativo. Ahora, cualitativo es lo otro. ¿Qué piensan esos ancianos de la vida, de la existencia? ¿Qué piensan de la felicidad? Esas son cosas que no pueden medirse en cantidad, como que cuántos ancianos hay, mujeres, hombres. Entonces, esa es una investigación cualitativa que arroja resultados, pero que esos resultados están en el mundo cultural, de las concepciones de la existencia, ¿verdad? Esa es una investigación cualitativa. Ahora, actualmente en las tendencias de la investigación, lo que se hace son investigaciones mixtas. A mí me gusta mucho y me parece mucho más eficaz para obtener información. Porque la investigación mixta, ¿qué te permite? Mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, yo tengo una información que me dice cuántos ancianos son mujeres, cuántos son hombres, que me arroja su estado de salud, pero también me arroja cómo piensan del mundo, cómo piensan de la vida. Y tengo una comprensión más completa de lo que son este grupo que yo estoy investigando. ¿Se comprende esto? La mezcla de las dos. Y por eso se llama investigación mixta. Cuando avancemos en nuestro perfil, nos vamos a dar cuenta que hay una parte que dice enfoque de la investigación. Ahí nosotros, lógicamente, vamos a hacer investigación cualitativa. Pero en investigación 2, lo más probable es que pongamos mixta, enfoque mixto, cuantitativo, porque van a mezclar cuestiones que son cualitativas, como esta, que piensa de la vida, de la felicidad, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría para él? Va a mezclar esas cosas con qué edad tiene, cuál es su sexo, ¿verdad? Cuál es su estado de salud, todas esas cosas. ¿Me expliqué? Dice entonces, cuando dice que es mixta, en las encuestas vemos que hay preguntas que son cerradas, ¿no? O sea, sí, no. Exacto. Hay preguntas que son cerradas y hay preguntas que son abiertas. Hay una pregunta que dice, dame tu opinión. O sea. Exacto. Entonces, preguntas que son abiertas. ¿O no? Sí, depende de lo que se pregunte. Porque si preguntas, por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿Te das cuenta? Eso es una pregunta cualitativa. Entonces, si hay preguntas que arrojan información cualitativa, como eso, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es para usted el bienestar? ¿No? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo cree que se construye la sabiduría? Dime. Siempre una investigación comienza con la parte cualitativa y después la cuantitativa, o se puede al revés. Exactamente. No, exactamente. Siempre hay que comenzar con la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, siempre hay que comenzar con esto que estamos aprendiendo aquí, con la investigación documental. ¿Por qué? Porque imagínate, tú quieres hacer un estudio, este mismo estudio de los adultos mayores que yo estoy planteando hacer aquí en mi barrio, digamos, ¿no? Como ejemplo, ¿sí? ¿Estamos claros? Yo estoy pensando en eso. O sea, es un ejemplo, no quiere decir que yo quiera hacerlo,
pero es el ejemplo que estamos poniendo. ¿Está claro? Yo estoy pensando en eso. Yo tengo que investigar primero. Yo tengo que hacer investigación documental primero. Porque tengo que definir con claridad, por ejemplo, mira, el concepto de adulto mayor. ¿A partir de qué edad? Toda una serie de características de los adultos mayores. Tengo que definir eso primero. Tengo que ver incluso si hay estudios sobre adultos mayores, sobre comunidades de adultos mayores o adultos mayores en comunidades que se hayan hecho anteriormente, para conocer qué estudiaron, cómo se hicieron, para yo diseñar mi investigación. ¿Comprendes? Fíjate cómo hay que comenzar por esto que estamos aprendiendo nosotros, por buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar información, que me va a permitir a mí plantearme mi investigación sobre la solidez de lo que ya otros han hecho. Porque no vamos a estar descubriendo el agua tibia, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, Lice, se entiende. Entonces, siempre, cualquier investigación tiene que partir de la investigación documental. Tiene que partir de que tú tienes la idea y entonces empiezas a buscar información para fortalecer y esclarecer esa idea y hacer el diseño de tu investigación. Siempre hay que hacer investigación documental primero. Hay investigaciones que son solo documentales, innegablemente, pero toda investigación, sea cuantitativa, ¿verdad?, o sea mixta, comienza por la investigación documental. Comienza por esto que estamos aprendiendo. ¿Está bien? ¿Listo? Listo, Lice. ¿Alguna otra duda de alguien más? Vamos a mirar entonces. Ya vimos este video. Dicen, Sí. ¿cómo haría una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es una pregunta que solo puede ser respondida sí o no. Sí o no. Y una pregunta abierta. Una pregunta abierta es, por ejemplo, esa: ¿qué es la felicidad? ¿Qué Una es el respuesta bienestar? amplia, entonces. Exacto. ¿Qué es el bienestar para usted? ¿Verdad? Pero una pregunta cerrada te dice sí o no, y a veces aparece en la encuesta sí o no, duda, ¿no? O sea, de todas maneras son preguntas de marcar opciones. Sí, no, dudo, dudoso, ¿verdad? Que no tiene claro. Por ejemplo, una pregunta abierta, cerrada, es: ¿por quién usted va a votar en estas elecciones? Y te aparece ahí las opciones de los candidatos y tú lo marcas. Una pregunta abierta, ¿qué sería? De pronto que una pregunta abierta que complementa esa. ¿Por qué? Tú vas a marcar X candidato y después tienes otra pregunta que dice ¿por qué? ¿Comprendes? La cerrada, sí, no, o votas por este o por el otro, ya, marcaste y ya, queda cerradita, son opciones nomás. ¿Por qué? Tienes que explicar, ¿verdad? Sí, dicen, ya le estoy logrando entender. Esa es la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta. Una pregunta cerrada solo te da opciones que ya están en sí mismas y que tú tienes que marcar. ¿Verdad? ¿Usted se considera una persona feliz? ¿Sí o no? Ya, eso es una pregunta cerrada. No hay opción más. Te aparece sí, no, dudoso. Ya, esa es cerrada. Una pregunta abierta en ese mismo sentido sería: ¿usted se considera una persona feliz? Explique su respuesta. Por eso es abierta, porque tú tienes la posibilidad de hablar y explicar. Y esa pregunta es eminentemente
cualitativa. ¿Comprende el joven que estaba preguntando? Esa pregunta es eminentemente cualitativa. Entonces, por eso es que ya las investigaciones son mixtas. ¿Por qué? Porque no solo te pregunto si tú crees que eres feliz o no, sino que me respondes con sí o no o dudoso, sino también te pregunto, ¿por qué crees que sí eres feliz o que no eres feliz o por qué tienes duda? Entonces, la respuesta combinada con lo cuantitativo y lo cualitativo hace que sea más rica esa respuesta. Porque si miramos solo lo cualitativo, tú me vas a decir que sí o no eres feliz, o que dudas. Y yo entonces puedo decir, hay personas que dudan, hay tantas que dudan, hay tantas que dijeron que sí, hay tantas que dijeron que no. Solo cuantitativo. Pero cuando se incorpora la otra pregunta que dice, ¿por qué? Entonces yo puedo decir, hay tantas personas que dudan, hay tantas personas que dijeron que sí, hay tantas personas que dijeron que no. Pero del análisis de la respuesta, comprendemos que la duda de las personas está en tales y tales y tales aspectos, y por eso estas personas dudan. Y comprendemos además que la felicidad de estas personas, que el concepto de felicidad de estas personas está relacionado con esto, con esto, con esto, con aquello. ¿Se dan cuenta que es más completo el resultado que tú puedes obtener? Sí. Cuando se mezclan ambas cosas. Por eso es que las investigaciones ahora tienden a ser mixtas. Cuando ustedes estén en investigación 2, que vayan a plantearse un problema de solución, van a ver cómo ustedes van a realizar investigaciones mixtas. ¿Por qué? Porque es mucho más rica la información que sale. No es solo cuantitativo. No es solo, hay 30 personas que creen que son felices, 20 que creen que no lo son y 15 que dudan. No es solo eso. No va a ser solo eso. Va a ser también estos que dudan, ¿por qué dudan? Estos que creen que no son felices, ¿por qué creen que no son felices? Y estos que creen que son felices, ¿por qué lo creen? Es mucha más rica la información que sale. ¿Se comprende? Listo, entonces, para terminar, veamos este otro video. Si en el primer video vimos qué es la investigación documental, recuerden que estos videos están en la plataforma, ustedes pueden volver sobre ellos y revisarlo. Esta nos va a hablar un poco de la investigación documental, según este autor, en 9 pasos. ¿Cuáles son esos 9 pasos para hacer investigación documental? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué puede coincidir? Yo quiero saber si se escucha. Hola. ¿Se escucha y se ve? Genial, perfecto. Vamos entonces a... Es muy rápido, estén súper atentos que esto dura apenas 3 minutos. Y es lo último ya que vamos a hacer hoy. En la próxima clase, entonces, el viernes, terminaremos la presentación y veremos el video de las fichas.
Muy bien. Vieron, hay algunos detalles, ¿verdad? Que él plantea, que nosotros lo desarrollamos con mayor profundidad, ¿verdad? Nosotros decimos buscar información, recopilar esa información, seleccionar esa información y después procesar y sistematizar esa información. Pero en general, el proceso está clarito y me parece que pueden haber recibido con mucha claridad la información sobre esto, ¿no? A ver, ¿qué les pareció? Bastante completo. Explica muy bien. Sí, ¿verdad? Y se dieron cuenta que es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y ese informe que aparece ahí sería, en el caso nuestro, el artículo de revisión, ¿verdad? ¿Se percataron de eso? Uh-huh. Hola. Sí. Muy bien. Listo, entonces vamos a salir de aquí. Ya. Bueno, entonces en la próxima clase, como dijimos, vamos a terminar. En la próxima clase vamos a terminar esa presentación que nos quedaba y vamos a ver lo que tiene que ver con las fichas, porque ustedes vieron ahí que las fichas, ¿verdad? Son los principales instrumentos de la investigación documental y nos van a servir además para sistematizar y procesar la información. Que además son sencillas, no son papelitos. En la época de nuestros abuelos eran papelitos. Yo recuerdo profesores que iban a las clases en la universidad con su cajita y sus fichas, ¿no? Y iban explicando, guiándose por sus fichas. Ahora las fichas son electrónicas. Y vamos a ver entonces los tipos de fichas que existen. Y podemos incluso, como tenemos un video, vamos incluso a poder elaborar aquí en el aula, en nuestra aula virtual, elaborar las fichas en Word. Elaborar las fichas en Word. Muy bien. Listo. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo más? ¿Algo que quieran a partir de los dos videos que hemos visto? ¿Alguna duda que quede? No, Elisa. ¿No? ¿Todo está clarito? ¿Quién habló? Carolina. ¿Carolina habló? Hola, mi cielito. Miren qué cosita más bella. Sí, le dicen, ay, qué bonito su gato. Uy, este es 1. ¿Saben cuántos tengo? 8. 8 gatos. 8 tengo, de diferentes tamaños. Porque imagínense, vino la cuarentena y la gata parió 2 veces. La gata parió 2 veces. Pero es una gata además. Es una gata además. ¿Cómo se llama? Es 8 o 9. A ver, 3 del primer parto, 4 del segundo, son 7, 8, 9 con los 2 padres. Ay, que lo envidio. Es Yo una quisiera maravilla. tener un Claro, gato. aquí esto es un bosque, aquí hay un patio enorme donde ellos pueden saltar, subirse a los árboles. Yo quisiera que ustedes vean cómo se suben a los árboles altos. Ellos disfrutan mucho, sí, ahí tienen mucho campo, ¿no? Tienen que tener campo, los animales tienen que tener campo. Eso de tener un animal encerradito en un lugar donde apenas pueden moverse, es terrible para ellos, aunque esté castrado, ¿no? Porque generalmente hay que hacerlos castrar, porque imagínense si no se reproducen esto cada 2 o 3 meses, gatos, cuando viene a ver está lleno de gatos así como en las películas. Entonces Yo no puedo. ellos tienen que tener su espacio. Y ellos entran a la casa, salen, pero generalmente están por afuera todo el tiempo. Y allá afuera tienen sus lugarcitos para sus necesidades y de esas cosas. Muy bien. Entonces, muchas felicidades. Hoy es martes, el día del estudiante fue ayer, pero igual, el día del estudiante es cuando lo celebremos. Y lo hemos celebrado hoy.
Y espero además que los videos que hemos visto, toda la información que hemos visto con respecto también a la investigación documental, nos deje más claro, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo. Déjenme quitar a Estefanía de moderadora para... Tenemos 34 en aula en estos momentos para descargar la lista de asistencia. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense, disfruten. El 24, ¿no? Es feriado. El jueves. Sí, dice. Ya, entonces hay que festejar a Santa Cruz con los cuidados necesarios. Como está toda la familia en casa, pues entonces armen ahí una fiestecita en la casa con los integrantes de la familia. No una fiesta que vengan gente ni nada de eso, que eso es peligroso, pero sí con ustedes ahí en la casa. Así haremos nosotros aquí. Vamos a ver qué inventamos para festejar a la ciudad. ¿Está bien? Cuídense mucho entonces. ¿Eh? Hay que desinfectarse internamente igual. Exacto, exacto. ¿No? ¿Perdón, Maya? ¿Qué? Usted no había prestado una clase que usted era de Cuba, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuándo es la independencia de Cuba? A ver, en Cuba la fiesta nacional es el 1 de enero. Se celebra el 1 de enero. Que fue cuando triunfó la Revolución cubana. 1 de enero del 59. Porque lo que pasa es que, a diferencia de Bolivia, la independencia de Cuba y de Puerto Rico fue una independencia que estuvo muy condicionada por los Estados Unidos, porque Estados Unidos entró en la guerra de Cuba con España cuando ya los cubanos estaban a punto de derrotar a España. Entraron los norteamericanos en la guerra y entonces cuando los españoles perdieron la guerra, que se fueron, Estados Unidos se quedó con la isla, tanto de Cuba como de Puerto Rico. Por eso Puerto Rico todavía es parte de los Estados Unidos como Estado libre asociado, entre comillas, ¿no? Estado libre asociado. Incluso cuando se izó la bandera de Cuba en el 99, cuando terminó la guerra, se izó la bandera de Estados Unidos primero y la de Cuba debajo. Así que no hubo realmente una verdadera independencia porque la isla pasó de España a Estados Unidos. Esa es la realidad. Es que yo Por eso, en un condominio hace años y mis vecinos al frente eran cubanos. Cuando falleció, si no me equivoco, Fidel Castro, hicieron fiesta, listo. Sí, eso es así, mi cielo, es así. Yo pienso que las personas tienen derecho a tener, ¿no?, sus ideas y concepciones políticas diferentes. Y si alguien quiere hacer fiesta, pues que haga fiesta. Hay otros que no, hay otros que lloraron. Entonces, son las visiones, ¿no?, de las personas, las percepciones de las personas, ideológicas y políticas. El esposo de mi abuela, perdón, es cubano y dice que su mamá igual lloró cuando... Ya, se dan cuenta. Entonces, es así, depende de las personas. Depende de las personas. Y no es que esté bien o esté mal. No, cada cual tiene derecho a tener su visión política e ideológica. Yo no discuto eso porque no hay una sola visión, no hay una sola verdad. Cada cual puede tener la suya. O sea, yo le pregunté por qué mi vecina hace 15 años, porque yo estoy acá en el condominio hace, bueno, toda mi vida he vivido acá. Y le pregunté, y ella me respondió, yo le dije, que yo no sería un poco insegura. Me dijo que porque hizo esto, y yo, un poquito yo no. No entiendo, o sea, te dijo por qué hizo fiestas, no entiendo. Me lo dijo porque gracias, porque ella me explicó, yo se lo diría en privado, pero que como una compañera de allá. No, pero está bien, está bien. O sea, la gente tiene derecho a pensar mal. Hay gente que odia a Fidel Castro y hay gente que lo ama. Pero es como todo. Miren ahora en los propios Estados Unidos con esto de las elecciones. Hay gente que detesta a Trump
Y hay gente que lo ama. Ha habido, creo que una porque caravana de 9.000 autos, creo, que han recorrido parte de los Estados Unidos, o no sé si fue en la Florida, dónde fue, apoyando a Trump. Entonces, es así. Lo que sí no puede ser es obligar a las personas a que piensen de una sola forma. Eso no debe ser. Imponer una sola forma de pensamiento, una sola forma de ver las cosas, eso no puede ser. Porque eso es antinatural. Los seres humanos somos diversos. Y como hemos visto, la percepción de nosotros depende de lo que somos, de la familia en la que nos hemos criado, todas esas cosas. Yo no tengo ningún problema con que haya gente que odiara a Fidel Castro. Yo tampoco lo amo, pero no lo odio. O sea, yo creo que yo tengo una posición, digamos, con respecto a él y a su figura y a la importancia en la historia de Cuba, mucho más central, ¿no? No de extremo. En un extremo está el odio, en otro extremo en el amor. Yo estoy como en el centro. Comprendo lo positivo y las cosas buenas que hizo y también lo negativo y lo terrible. Entonces, pero es mi visión, no se la impongo a otro. Lo que tengan otros son sus visiones y se las respeto. Y podemos dialogar, intercambiar, aunque no me gusta hablar mucho de política y entrar en careo, porque el problema es que esos debates es como para imponer una verdad sobre la otra, y ninguna verdad es más grande que otra. Una verdad puede ser más objetiva que otra, en el sentido de que tenga en cuenta todos los elementos, como se hace en investigación, ¿verdad? Tener en cuenta todos los elementos, los positivos, los negativos, todo. Y plantearlo así, de forma objetiva. Pero el que ve un extremo solo ve lo que le interesa ver, y el que ve en el otro solo ve lo que le interesa ver. Y quienes dicen que Cuba es un infierno, solo ven determinadas cosas, solo ven lo que dice que Cuba es un infierno. Y los que ven dicen que Cuba es un paraíso, solo ven lo que dice que Cuba es un paraíso y no ven el infierno. Entonces, son posiciones, se dan cuenta, igual que aquí. Igual que aquí ustedes lo pueden ver con la polarización que hay con respecto al MAS y con la polarización y con respecto a la oposición en general, ¿no? La gente que cree que el MAS hizo la maravilla y los que dicen todo lo contrario. Pero los que dicen todo lo contrario muchas veces no ven las cosas buenas que pasaron con el MAS, porque pasaron cosas buenas, porque si no, no hubiera sucedido las cosas así. Y lo reconocen, muchos lo reconocen. Cambiaron muchas cosas positivamente. Entonces, la idea que yo tengo es que esas cosas positivas que se hicieron hay que conservarlas y sí desechar todas las cosas malas que se hicieron, que fueron muchas. Y siempre es así, porque si tú botas todo, no tiene sentido, es como que empiezas de cero otra vez. Hay una frase muy cómica para eso, ¿no? Tengo al bebé, lo bañé lo bañé en la palanganita, ¿no? No sé cómo se llama, en el bañador, como dicen ustedes, y después tengo que botar el agua. No puedo botar al bebé con el agua. Es un poco esto, ¿verdad? Entonces, las cosas positivas hay que conservarlas. Y las cosas negativas hay que desecharlas. Pero siempre así, en esa armonía, no con una mirada que solo vea una cosa o una parte de las cosas. Porque entonces no somos objetivos. Y tenemos que tratar de ser objetivos en nuestras apreciaciones. ¿Está bien? ¿Está bien, Stephanie? Sí, Lisa. Y Carolina y Claudia, por ahí va la cosa. No tengan pena en preguntarme cuestiones políticas a mí, que yo les respondo con gusto. Y siempre mi posición es esa. Mi posición es tener en cuenta todos los elementos, comprender las cosas en todas sus dimensiones y para nada parcializarme con una idea obsesiva. No. Yo siempre trato de evitar eso. Porque además, si no fuera investigador, el investigador tiene que encontrar la verdad desde todos los matices y la diversidad que la verdad tiene, ¿no? Así es. ¿Qué decías, Stephanie?
expresión oral también lo dejó claro. Cuando dijo de la política, no me gusta mucho hablar, pero tengo que responder. Claro, no hay problema con eso. Pero en debate sí no voy a entrar con otras personas, porque sobre todo con las personas que solo ven una parte del asunto y que quieren imponer esa visión. No. Yo no impongo visiones. Yo digo, esto es lo que yo pienso, así yo veo las cosas. Hasta ahí nomás. Pero no es que esa es la verdad. Es lo que yo veo, es como yo veo, pero no es la verdad. Lisa, disculpe, ya tengo otra clase. Sí. Si estamos aquí ya fuera de tiempo, vayan. Ya yo Lisa, descargué la lista. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Hasta Chao, luego, Stephanie, Lisa. Carolina y demás. Vayan. Hasta luego. Gracias, Cuídense. hasta luego. Chao. Cuídense mucho. Hasta Chao. luego, Lisa. Nos vemos el Hasta viernes. luego. Bueno. Chao. Voy a dejarle